Bueno, vamos a orar, que el Señor nos dirija en este tiempo. Hoy estoy emocionado, hermanos, por lo que vamos a comenzar esta mañana. También recordarles que allá atrás está el cofrecito. No es el cofre de los deseos, no es el cofre del tesoro. Si es el cofre del tesoro, es el tesoro del Señor. Pero usted puede poner allá al finalizar o cuando entra, poner ahí la ofrenda que usted traiga para esta mañana. Acompáñeme a orar, ¿está bien? Señor, gracias te damos una vez más por la bendición de tener la bendición de tu palabra, Señor, escrita. Hoy nos regocijamos, Señor, porque ella es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, roca firme donde podemos pararnos, guía, antorcha que alumbra en lugar oscuro. Gracias, Señor, porque es el agua que sacia también nuestra sed espiritual, y en esta mañana queremos honrarte a ti y pedir la dirección de tu Espíritu Santo para que todos hoy podamos ser animados, Señor, a confiar en lo que tu palabra dice y a desechar aquello que tu palabra no dice. En un mundo, Señor, donde se dicen tantas cosas, necesitamos tu dirección, y aún en esta mañana yo pido a mis hermanos la capacidad de seguir reflexionando, que no porque dice el pastor así es, sino que podamos acudir a tu palabra cada uno y estar convencidos, no tener creencias, sino convicciones de lo que tú dices para nuestra vida. Y hoy en esta mañana te bendecimos y nos ponemos en tus manos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, ¿a cuántos de ustedes cuando eran niños les dijeron que el ratón de los dientes llegaba en la noche para sacar el dientito que usted dejaba en la almohada y le ponía unas moneditas? ¿A cuánto le dijeron eso? A ver, doña Rosalba se lo dijo a Lucy. Y no es cierto que cuando uno estaba chiquillo, hermanos, al día siguiente con toda ilusión se despertaba y lo primero que hacía, ¿qué era? Meter la mano debajo de la almohada y ver si de veras estaba la moneda. Ahora, ¡ay de los padres que se les olvidó poner la moneda! ¿Qué pasaba entonces? ¡Qué decepción! ¿Qué pasó con el ratón Pérez? Bueno, no sé si se llamaba el ratón Pérez. Sí. Amados hermanos, en nuestra vida cristiana a veces se nos han dicho cosas que son muy bonitas, ¿no es cierto? Inspiradoras y quizás hasta románticas. Pero cuando uno las revisa a la luz del contexto en el cual esa palabra o eso que se nos dijeron está ahí escrito, entonces resultan ser como el ratón de los dientes. Son bonitas historias, muy animadoras, pero ¿qué? No son ciertas. En el primer caso, los padres muchas veces nos decían eso para cuando ya se nos estaba cayendo un diente y uno no quería, ¿verdad?, que se lo sacaran. Entonces, cuando le decían a uno, pero el ratón le va a dejar en la noche una moneda, un dinero, bueno, está bien, más o menos, ¿verdad? Pero en el segundo caso, con la palabra de Dios, cuando se revisan eso, hermanos, el peor del caso es que crean ilusiones y expectativas en el pueblo de Dios, en la iglesia, que no son la verdad y que nos pueden desilusionar, porque uno dice, pero si no es eso lo que me dijeron que el texto dice, ¿por qué Dios no está cumpliendo lo que dice? ¿Por qué no está la moneda debajo de la almohada? Espiritualmente hablando. Bueno, ¿qué pasó con Dios que había prometido esto o aquello? La pregunta es, ¿de verdad dicen esos versículos o ese versículo lo que Dios dijo? ¿O es una interpretación humana que fue bonita, pero que se le olvidó ver el contexto? Bueno, hoy iniciamos una serie llamada La bendición de los textos en su contexto, que nuestro hermano Walter dijo el domingo pasado. La bendición de los textos en su contexto, y vea cómo está dicho. Porque algunos dirían, bueno, es que entonces que me van a robar ese texto que yo lo usaba para esto. Mi hermano, sí, en cierta manera vamos a ser un poco de iconoclastas. Esa palabra significa a romper los ídolos que a veces teníamos a la hora de interpretar y creer textos en nuestra vida. Y lejos de dañar nuestra fe, porque no ese es el propósito ni mío ni los hermanos que van a compartir algunos de esos textos. Lo que queremos, hermanos, anhelamos es ser fieles a la palabra de Dios. Y cuando usted es fiel a la palabra de Dios,
¿qué hace Dios? Le aplaude desde el cielo y lo bendice de verdad. Amén. Ok, con esto en mente vamos a ir al primer texto que ha sido mal entendido y mal utilizado. Filipenses 4:13. Ya si yo digo Filipenses 4:13, los que se lo han aprendido de memoria ya saben, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Podemos repetirlo juntos esta mañana? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin duda, hermanos, es una preciosa y poderosa declaración que hizo el apóstol Pablo en su carta a los cristianos de Filipos. Ahora, ¿cómo ha entendido usted este texto? Versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, les voy a compartir algunas cosas que han dicho algunos. Sea desde el púlpito o usted lo ha dicho porque le han dicho que así es. Por ejemplo, yo sé que me va a ir bien en el examen porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Haya estudiado o no haya estudiado. Número 2, hoy sí voy a bajar de peso porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y número 3, aunque estoy enfermo, me declaro sano porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ha escuchado usted esto? La pregunta es, ¿qué quiso decir Pablo cuando fue inspirado por el Espíritu Santo a escribir Filipenses 4:13, diciéndole o hablando él de que él todo lo podía en Cristo que lo fortalece? Bueno, tenemos que ir al contexto. Cuando Pablo escribió esta carta, lo hizo con varios propósitos. Y note esto, hermanos. Aquí estamos viendo el contexto de toda la epístola, no solo de Filipenses 4:13, porque el pueblo de Dios es muy dado a agarrar solo un versículo, ¿verdad? Y se le olvida que es parte de toda la Biblia, de los 66 libros, y que ese texto fue parte de un libro en particular o de una carta. Entonces, miren, primero lo que quiso hacer Pablo es afirmarnos de que Cristo es la razón por la que podemos, hermanos, en un mundo lleno de circunstancias difíciles, tener gozo. O sea, en Cristo hay razones, hermanos, para poder usted, a pesar de las circunstancias, tener gozo. 16 veces, por lo menos, se menciona en Filipenses la palabra gozo o sus derivados. O sea, en otras palabras, uno podría haber dicho, Cristo es la razón del gozo de los cristianos y no hay otra cosa que nos pueda producir el gozo, no la felicidad nada más. Por ejemplo, en Filipenses 4:4, aunque antes lo había dicho desde el primer capítulo, Pablo dijo, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez se los digo, regocíjense. Y uno se queda pasmado, hermanos, porque dice regocíjense. Y yo el problema que tengo ahí, la palabra es siempre. Pero en Cristo sí podemos. ¿Se da cuenta? Si uno lo hace en su carne o en otras circunstancias, no se puede. Número 2, segundo propósito de por qué Pablo escribió Filipenses, animar a los cristianos, a nosotros también, los de aquella época y nosotros, a estar firmes en la obediencia en todos los aspectos de la vida al Señor. Por ejemplo, Filipenses 4:2-3 menciona ahí Pablo a 2 hermanas de la iglesia que estaban en conflictos peleándose una con la otra en medio de la congregación. Qué feo, ¿verdad? Eso puede pasar, hermanos, en la iglesia. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque la iglesia no es ni el cielo ni el reino de Dios. Entonces, ¿usted cree que Pablo, viendo eso o sabiendo de eso, porque él lo escuchó de otros, va a dejar las cosas así en la iglesia, hermanos, cuando hay problemas? No. Pablo les escribe ahí y a esas 2 hermanas particularmente para que se pongan de acuerdo y dejen de estar peleando una con la otra. Esa es la segunda razón. Y hay otras razones en toda la epístola que Pablo dice que tenemos que sentir el mismo sentir de Cristo, vivir de esta manera, etc. Y la tercera razón por la cual escribió
es para agradecer a los filipenses que se habían acordado de él por fin y le mandaron una ofrenda para su ministerio como misionero de la iglesia de Filipos. Entonces él agradece la ofrenda que recibió después de mucho tiempo de no saber de ellos. Y en ese contexto, entonces, hermanos, les da una promesa al final en 4:19, que también es un texto muy querido. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aquí, mis amados hermanos, en el caso de Filipenses 4:13, ahora sí, en el caso de Filipenses 4:13, estas 8 palabras fueron dichas en un contexto particular de la carta. Y el problema, mis amados hermanos, no es con Cristo me fortalece, ¿se da cuenta? Ese no es el problema. ¿Cuántos creen aquí que Cristo los fortalece? O sea, nos da fuerzas de donde no tenemos, fuerzas espirituales. Y da la fortaleza, eso sí, a todos aquellos que se acercan a Él. No es tampoco que sea automático. Pablo, por ejemplo, le decía a Timoteo, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. En Efesios 6:12, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea que solo porque usted diga un texto, como decía el hermano Walter, no es un texto mágico, así como un abracadabra o un... No, hay que creer y vivir esa experiencia. El problema entonces, hermanos, es ahora sí, ¿cómo interpretamos todo lo puedo? Ahí sí que tenemos un problema. El problema no es que Cristo nos fortalece, el problema es todo lo puedo. Bueno, yo que nunca he ido a las Olimpiadas y nunca he levantado pesas, ustedes se imaginan que yo diga, bueno, la próxima Olimpiada, ¿dónde va a ser, por cierto? Creo que voy a ir y voy a levantar 200 kilos, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ustedes van a ver ganar medalla de oro para el pastor de la Iglesia Príncipe de Paz, para Costa Rica, porque todo lo puedo en Cristo. Bueno, entonces, hermanos, aquí tenemos que ver qué dijo Pablo antes. Para empezar, ya dimos el contexto general. ¿Y qué dijo entonces después de eso? Está hasta el versículo 20, por cierto. ¿Qué es entonces lo que nos enseña este texto? Y aquí yo les hago esta propuesta, ustedes dirán si sí o no, tendrán que escudriñarla después. Esto es lo que yo llegué a la conclusión. Y esta es la verdad para todos en esta mañana. Cristo nos fortalece para enfrentar toda circunstancia económica. Amén. No diga amén, porque si no está seguro, entonces, ya no es el ratón Pérez. Aquí les estoy dando una realidad. Cristo nos fortalece para enfrentar toda circunstancia económica. Y qué verdad tan necesaria en estos tiempos tremendos que estamos viviendo, desafíos financieros para muchos. La mayoría de los desafíos son para los que tienen duras limitaciones económicas, es cierto. Y aquí en esta mañana puede ser que alguien la está pasando bastante difícil. Para usted el desafío es más grande, pero vamos a ver en el texto una sorpresa, mis amados hermanos. Que hay unos pocos que tienen el desafío de saber cómo manejar su abundancia. Y esos también necesitan ser fortalecidos, aunque usted no lo crea. Bueno, estoy dando mis interpretaciones. O sea, tanto el que tiene escasez, que te está pasando difícil, como el que no la tiene y tiene abundancia, o por lo menos tiene bastante bien, tiene el desafío de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, son dos cosas. ¿Qué hacemos cuando hay momentos de vacas flacas? Esa expresión todo el mundo la conoce, ¿verdad? Bueno, tal vez diría, si fuera José hoy en este tiempo diría, pues prepárese, ahorre para las vacas flacas. Él diría eso, ¿verdad?
Pero la realidad es que a veces hay gente que no tiene ni la capacidad de ahorrar, hermanos, con costo está viviendo. Coyol quebrado, como dicen, coyol comido, ¿verdad? Bueno, no sé si aquí se usa esa expresión. Entonces, hermanos, sea cualquiera la situación financiera, Cristo nos fortalece para enfrentarla. ¿De qué manera? Hay dos propuestas en esta mañana. En primer lugar, nos enseña a contentarnos en los extremos económicos que podamos pasar. Extremos económicos. Cuesta mucho estar en el medio, hermanos. Es más, yo no sé si es cierto, pero he escuchado que dicen que por lo menos la clase media está desapareciendo, hermanos. Ya la media está como pasándola difícil también. Y cada vez en nuestros países, especialmente en América Latina, esa frase de que los ricos son una minoría y son cada vez más ricos es una realidad. Y los pobres, hermanos, ¿cuándo hemos podido bajar la pobreza en Costa Rica? Y yo sé que aquí hay mucho tema político y económico, hermano. Yo no estoy diciendo de asistencialismo necesariamente. Pero primero, Cristo nos fortalece para enfrentar todas circunstancias. Esa es la idea, la principal. Nos enseña cómo hacerlo, a contentarnos en los extremos económicos. Versículo 10, humanamente Pablo dice, no, en versículo 10, en gran manera me gocé, dice, de que ya al fin habíais revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Mire, el versículo 10 ya comienza con el tema económico. Pablo estaba hablando de que por fin recibí la ofrenda. Por fin se acordaron de mí. Dice, bueno, en el versículo 10 lo que dice es que querían hacerlo, pero les faltaba la oportunidad. Bueno, ¿quién va a ir a dejar esta ofrenda? Y por fin apareció Epafrodito allá, capítulo 2. La iglesia envió la ofrenda misionera con Epafrodito. Ahora, amados hermanos, humanamente nos alegramos cuando alguien nos echa la mano, ¿no es cierto? Humanamente sí, uno se alegra. En gran manera me gocé, dice Pablo. ¿Por qué? Porque a veces Dios mueve sus manos invisibles, hermanos, para tocar a alguien que nos tienda la mano económicamente. Y Él mueve personas que se preocupan por los demás y que ayudan cuando tienen la oportunidad de hacerlo. Otros, ni aunque tengan recursos y les sobran, no lo van a hacer. Pero a veces Dios mueve manos invisibles y toca corazones como esta ocasión. En los versículos 11 al 13, Pablo dice, no lo digo porque tenga escasez. Ahora, ya nos dice, hermanos, un tema en el cual Pablo está reconociendo una realidad en su vida. Sí, el apóstol Pablo, que algunos han echado mano para hablar de la teología de la prosperidad, está diciendo, tengo escasez. Entonces alguien dice ahí, hey, ¿no es eso que los hijos del rey tenemos que vivir como en nuestros palacios y tener plata? No necesariamente, hermano, yo no sé quién le ha enseñado eso. Pero Pablo está reconociendo, dice, no digo porque tenga escasez, pues, y aquí está la clave, he aprendido a ¿qué? Contentarme cualquiera que sea mi situación. Y habla de los extremos. Versículo 12, sé vivir ¿cómo? Ahí dice humildemente y sé tener ¿qué? O sea, Pablo estuvo en los extremos económicos en su vida, en un ir y venir. Yo no puedo decir que Pablo fue rico, hermanos, económicamente. La pasó de todos los extremos. Y dice, en todo y por todo, versículo 12, estoy enseñado. Vea qué interesante. Mire la palabra enseñado. He aprendido, estoy enseñado, dice. Así para estar saciado como para tener ¿qué? Hambre. ¿Usted ha tenido hambre alguna vez? Bueno, todos la tenemos, ¿verdad? Pero qué horrible debe ser, hermano, porque yo creo que nosotros no hemos tenido la experiencia de tener hambre y no poder saciarla. Ese gusanito, ¿no? Que siente uno en el estómago, que son los jugos gástricos que ya empiezan a pedir algo. Pablo dice, he aprendido a
Estar saciado como para tener hambre. Así para tener ¿qué? Abundancia como para padecer necesidad. Pablo pasó necesidades, el extremo, y también estuvo abundante, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Pablo? El contentamiento es la manera en que el Señor nos fortalece para enfrentar esas dos circunstancias. Y si usted se da cuenta, por los verbos que utiliza Pablo, el contentamiento es algo que se aprende, mis amados hermanos. Nadie en este mundo nace ya con el chip del contentamiento. Es más, cada criatura que nace en esta tierra, si es parto normal, ¿qué es lo primero que hace? Llorar, porque ustedes creen que es bonito salir del vientre de la madre. Hay que salir, en un momento, ¿no? Pero una vez que usted sale de esa comodidad, si no llora, le dan, antes dicen que le daban una nalgada, yo no sé si todavía lo hacen. Nace uno ya quejándose de dónde vino. Entonces, durante nuestra vida necesitamos aprender, hermanos, a tener contentamiento, que es sinónimo de gozo, sinónimo de gratitud, y lo contrario es abatimiento y queja. Y el versículo 11, lo primero que Pablo hace es aclarar que la razón por la que se alegró no fue la escasez, aunque la estaba pasando duro. Y en la segunda parte dice que ha aprendido a contentarme cualquiera que sea la situación. ¿Y sabe dónde aprendemos, hermanos, el contentamiento? Es más, ningún curso en la universidad o en la escuela dice contentamiento 1. Ese es el primer curso. No, hermanos. Eso lo aprendemos definitivamente del Señor Jesús. Jesús fue alguien contento, lleno de paz, en medio de sus circunstancias. Pero también el contentamiento se aprende, ¿sabe dónde? En el hogar con nuestros padres. ¿Cómo fueron nuestros padres cuando la pasaban mal? ¿Qué vio usted de chiquito? Bueno, déjeme decirle que muchos padres hicieron un buen trabajo. Porque posiblemente lo que menos querían es que sus hijos los vieran preocupados. Sin embargo, adentro estaban mal. Los padres somos maestros del contentamiento o maestros del abatimiento y la queja. Y en el versículo 12, ¿cómo se practica el contentamiento? Cuando sabemos, hermanos, aquí está la clave, cómo vivir en los extremos económicos. Aquí saber es el conocimiento espiritual de una verdad que me sirve para la vida. Entonces hay dos cosas que dijo Pablo: saber vivir en pobreza. El texto literalmente dice humildemente, pero el texto otro dice pobreza. Con sencillez, hermanos, sencillez. Y lo contrario es saber vivir en prosperidad, versículo 12, estar saciado, tener abundancia. Se necesita saber, tener sabiduría y talante espiritual para vivir en ambos extremos. Claro, es más fácil cuando uno está en abundancia, ¿verdad? Como que ahí está más alegre, dice la gente. Pero no es cierto de todo. Entonces, ¿cómo actuar en esos extremos? Entonces, ahora sí, versículo 13, repítanmelo fuerte ustedes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora sí, como que nos hace clic el texto, ¿no? Uy, perdón. Incumplí con los 5 metros. Ven, ahora sí hace sentido, hermanos. Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sea tener escasez como para tener abundancia, a tener hambre como para estar saciado, y ahora dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no sé a usted, pero a mí me hace mucho sentido eso. Por eso les dije, hermanos, que la idea central en esta mañana, ¿cuál era? Si alguien la notó. Cristo nos fortalece para enfrentar toda circunstancia económica,
Y en primer lugar lo hace dándonos o enseñándonos a contentarnos en los extremos económicos. Pero en segundo lugar, y esto es precioso, hermanos, bendice y promete su provisión a los que, no importa su condición económica, aprenden a dar. Versículos 14 al 20. En primer lugar, hay una triple bendición para los cristianos que dan. La primera bendición está en los versículos 14 al 16. Vea lo que dice. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en la tribulación, en su tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia, mire qué barbaridad, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, porque eso es una cosa de doble vida, sino vosotros solos. Hermanos, los filipenses ocuparán en los registros de Dios como la única iglesia, hermanos, que dio. Bueno, vamos a ver, más adelante hay otras cosas, pero aquí está así. Y dice, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. La primera bendición, hermanos, es la satisfacción de hacer el bien. O sea, un cristiano que da no quiere aplausos de la gente. Lo que quiere es la satisfacción interna de que estoy haciendo lo que Dios quiere. Y no hay mayor satisfacción que esa. Segunda bendición, versículo 17. Cada vez que damos económicamente con los motivos correctos, o sea, por hacer lo que hay que hacer, a otras personas, se produce fruto en nuestra cuenta espiritual. Y este es un texto muy interesante, versículo 17. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Esa es la segunda bendición, hermanos, para los cristianos que dan. Es decir, se va a producir fruto en nuestra cuenta espiritual, en nuestro crecimiento cristiano. Y esto es lo que Pablo en realidad buscaba en la vida de las personas, hermanos. Pablo no estaba buscando el dinero de las personas, muy común en muchos hoy. Lo que él buscaba, hermanos, era que ustedes tuvieran crecimiento espiritual, fruto que abunde en su cuenta cuando ustedes dan. Por eso cada vez que ustedes depositan en la ofrenda o hacen una transferencia a la iglesia o le dan a una persona en particular que necesita, usted va a experimentar fruto espiritual, crecimiento espiritual. Entonces, hermanos, una manera de crecer espiritualmente no es solo leer la Biblia, no es solo cantar, no es solo orar. También es que ayudando a otros económicamente. Y número 3, esta es una bendición tremenda, versículo 18. El dar a otros, hermanos, es un acto de adoración a Dios. Igualito que cantar, igualito, hermanos, que evangelizar, igualito que hacer otras cosas. Dar dinero a alguien que nos necesita es un acto de adoración. Mire lo que dice el versículo 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. ¿Y qué fue lo que enviaron, hermanos? ¿No fue plata? Sí, pero vea como dice aquí, ¿qué enviaron? Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y vean qué interesante, hermanos. Pablo utiliza aquí el lenguaje del Antiguo Testamento, especialmente del libro de Éxodo, aunque Levítico también lo utiliza para referirse a la ofrenda que los filipenses enviaron. Y dice él, hermanos, que esta ofrenda a Dios es como un sacrificio de olor fragante que Dios acepta y que a Dios hace así. ¡Qué delicia! Le agrada. Entonces yo no estoy inventando, hermanos, creo que es lo que dice la Escritura. Cuando usted da a alguien que lo necesita, y hago un paréntesis, hermanos, gracias a Dios, porque esta es una iglesia generosa que ha aprendido a dar. Cuando decimos, hermanos, vamos a recoger víveres y ropa y cosas
para la gente de Talamanca y de Turrialba, hermanos, siempre hay gente, no todos por supuesto, siempre hay gente que dice, voy a hacer lo correcto, voy a dar. Bueno, a Dios le agrada que usted y yo oremos, que cantemos, que participemos de los cultos presenciales y virtuales. Los martes están invitados a las 7. Que hablemos de Cristo, que discipulemos, por supuesto, pero también que dar. Y por último, hay una promesa para los cristianos que dan, y ahora sí encaja el versículo 19. ¿Qué dice, hermano? Leámoslo juntos. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero ¿sabe cuándo dijo esta promesa, hermanos? ¿Y para quién la dijo? Para los que hicieron lo que dicen los versículos anteriores, que dieron. Porque hay gente que dice, hermano, hermano, es que yo qué voy a dar si soy para que me den. Pero se va a dar cuenta de algo, hermanos. Esto está en 2 Corintios, por cierto, capítulo 8. Que Pablo dijo que los cristianos de Macedonia, en su pobreza espiritual, en su necesidad crítica, hermanos, cuando supieron que una iglesia en Jerusalén necesitaba plata, de su profunda pobreza, dice el texto, dieron más allá de sus fuerzas. Entonces, el versículo 19 se va a cumplir en nuestra vida cuando usted cumpla la parte anterior. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y vea que dice todo lo que os falta, no dice todos mis deseos y mis anhelos y mis gustos. No, es que le falta a usted realmente. Quizás le falta un mejor trabajo, no sé, o tal vez le falta algo para alcanzar una meta personal, pero el Señor va a suplirlo a aquellos que den, definitivamente. Entonces evalúe usted esta mañana en su vida, cómo es usted en esa área, en ese aspecto de su vida. Pone excusas usted para decir que yo estoy para que me den, o de su profunda pobreza también aprende a dar y experimenta la promesa de Filipenses 4:19. Ok, hermanos, termino con esto. La conclusión aquí está, hermanos, la idea de esta mañana. Cristo nos fortalece para enfrentar toda circunstancia económica. Nos enseña a contentarnos en los extremos económicos que podamos pasar y bendice y promete provisión a los que demos para ayudar a otros. Y termino con unas aplicaciones importantes. En primer lugar, para los que en esta mañana y los que me van a escuchar a las 6 estén pasando por necesidad económica. No les digo levante su mano porque Dios sabe. Y posiblemente algún grupo más o menos bonito podría levantar la mano. Para los que tienen necesidad económica, en Cristo hay fortaleza para enfrentarla y vivirla. Hermanos, jamás Dios lo va a dejar a usted o la va a dejar. Y no digo que sea fácil, pero debo aprender a contentarme, a tener gozo. No andar quejándome de su mala suerte o de todo lo que le falta y no disfruta de lo que tiene, aunque sea poquito. Esto, hermanos, no se lo enseñarán en ningún lado, sino con su relación con Dios. Y es una verdad y una vivencia que se aprende por el Espíritu Santo, hermanos. En Romanos 14:17, Pablo dijo que el reino de Dios, ese reino en que ustedes estamos, que no es la iglesia, es parte del reino de Dios, es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y esto se aprende cuando uno expresa desde el corazón: Señor,
Gracias por esta circunstancia que estoy pasando. ¿Hay alguien que pueda decir esta mañana eso? Gracias, Señor, por esta circunstancia que estoy pasando. Gracias por lo poco que tengo, pero tengo vida, y con la vida que tengo quiero poner mi confianza en ti y esforzarme para seguir adelante. Sin duda se necesita sabiduría, hermanos, para vivir en escasez. Porque aparte de no quejarme, tengo que saber cómo vivir con lo poco que tengo y no pretender vivir con lo que no tengo. Esto me habla de que hay que ser buenos administradores, aún de lo poquito que tengo. Y hay una promesa, hermanos, para el que aún de su profunda necesidad comparte con otros. Y ya lo vimos. Número 2, para los que tienen abundancia económica en esta mañana, o digamos una mejor situación económica, pues, porque aquí no hay gente del tipo del apellido Arias Sánchez, ¿verdad? Arias Sánchez, que cuente, yo soy Arias Durán. Sí. Ah, Arias Sánchez, sí, pero es de la otra cepa, ¿verdad? De la cepa buena aquí. Ah, bueno, ok. Ustedes saben quiénes son los ricos de este país. Esos sí, hermanos, son los que están en la prosperidad económica. Pero a veces, mala vida, a veces, no siempre. Ya se ha destapado un poco, ¿verdad? La cloaca económica aquí en Costa Rica. Pero para los que tienen una mejor situación económica, pues, yo me incluyo en eso. No estoy diciendo que estoy, hermanos, qué bárbaro, a ver. No, ahí vivimos, hermanos, también. En Cristo hay fortaleza para enfrentar esa realidad también. ¿Por qué, hermanos? Cuidado con el amor al dinero. Primera de Timoteo 6:10 es la raíz de todos los males. Si usted no sabe cómo manejar la abundancia, esa prosperidad puede convertirlo en una persona codiciosa y que lo lleve a extraviarse de la fe y sufrir muchos dolores. Hay gente que jamás se imaginó, sea cristiano o no, que hoy estarían pasando por un proceso judicial y en la cárcel algunos. Pensaban que eran intocables, ¿no es cierto? Se extraviaron de la fe que tuvieran y están sufriendo muchos dolores. Les toca tal vez. Aunque la verdadera justicia es cuando el Señor venga. Y número 2, sea una persona, si usted está viviendo en holgura o por lo menos en una mejor situación económica, siempre tiene que poner su confianza en Dios y no en la plata. Siempre es el desafío. No en los recursos que pueda tener. Primera Timoteo 6:17 al 19. Seamos, si es así, personas humildes. No centremos nuestra esperanza en lo que tengo en el banco, que pueda tener algo, o debajo del colchón. ¿Por qué? Dice Pablo, la riqueza no es segura. Usted pudo haber estado en una gran condición económica, que le quedaba para ahorrar no el 5%, el 10%, el 20%. E iba creciendo y ganando intereses, ¿verdad? Pero ninguna riqueza es segura en esta tierra. Eso sí, aprenda a disfrutar lo que Dios le ha dado y que usted tiene. Si usted lo ha ganado con honradez, hay gente que no puede disfrutar lo que tiene, o sea, apréndalo también. Pero conviértase en una persona que está dispuesta a dar y a compartir con generosidad, y ahí está la palabra, generosidad, con los que tengan necesidad. Si esto hace, dice Pablo, va a atesorar buen fundamento para su futuro. Y no me refiero para la jubilación, por cierto. Pablo está pensando aún, qué bendición allá en el cielo. Ahora, tampoco es que nos van a dar ahí en el palco, ¿verdad?, presidencial, para estar cerca del trono, ¿verdad? Sí. No, pero vamos a tener una paz, hermanos, de que las finanzas las manejamos en esta tierra, como Pablo dice. Y para todos, esta es para todos, hermanos, la mayor ganancia económica, dice Pablo en 1 Timoteo 6:6, dice, es la piedad acompañada, eso sí, de contentamiento. O sea, tener una relación con Dios piadosa, que me interesan las cosas de Dios.
pero que cuando tengo escasez estoy ¿qué? Contento. Y cuando tengo riqueza estoy ¿qué? Contento. ¿Por qué? Porque puedo manejar las dos cosas, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí les dejo, hermanos, esta propuesta. Yo no deseo, y yo sé que Walter ni Luis Diego deseamos, hermanos, deseamos fracturar su fe en ciertos textos bíblicos. Porque déjenme decirles, si no, algunos de ustedes han oído las cosas que dijimos antes. Todo lo puedo en Cristo, entonces puedo convertirme en un cirujano especialista. Y hermanos, uno se ubica y dice, no, pero dice el texto, todo lo puedo en Cristo. ¿Será eso? Puedo, hermanos, enfrentar con Cristo toda circunstancia económica, todos los extremos.